Vamos a arrancar entonces. Bueno, les comenté esto para la semana que viene. Voy a empezar con el principio de D'Alembert. ¿Vieron algo del principio de D'Alembert en los videos ya? ¿Llegaron a mirar algo o no? Yo no. Bueno, yo voy a No, no. hacer una introducción del principio de D'Alembert para que ustedes puedan mirar completo los videos. Y no sé si voy a poder dar hoy un ejemplo, pero si podemos dar un ejemplo, mejor. O sea, la idea sería... Hasta el video 4 no estaba eso todavía, profe. Yo miré hasta No, el no, 4. No, No, está no. entonces no después del estaba eso. 5, después del 6. Por eso digo, ya después les voy a decir qué videos tienen que mirar para poder entrar en el principio de Allen. Yo voy a poner la pizarra para hacer la introducción. Voy despacio porque ando medio de la garganta, así que ténganme paciencia. Igual, profe, si tiene la otra materia después, se va a quedar sin voz. Tanto forzarlo. Por eso les dije, lo voy a hacer un poco corta las dos. Mm. ¿Tá? Cualquier cosa, si en la otra no hay mucha gente, vemos, le doy lo que tienen que hacer y nada más. ¿De acuerdo? Esta no, porque esta no se puede, tenemos que explicar las cosas, si no, no la van a poder hacer. Entonces vamos a ver el principio, mal llamado principio, es la teoría de John D'Alembert. No era Franchute, ¿no? Muy bien, vamos por parte con esto. Nosotros habíamos visto eh, que para un sistema de partículas, este principio es un principio general de la dinámica, igual que las leyes de Newton. Y al igual que las leyes de Newton, se centra en dos cosas, en las fuerzas, que son causas del cambio de movimiento, cambio de velocidad, y a partir de un concepto que fue de René Descartes, que fue la idea del momento. Vieron que las leyes de Newton, si uno deriva el momento con respecto al tiempo, puede obtener todas las leyes, dependiendo de lo que uno quiera obtener. Esas son las ideas de Newton. En el principio de D'Alembert, todo eso está comprimido en una sola ecuación y contempla todas las posibilidades que no contempla Newton. Por ejemplo, en el principio de D'Alembert vamos a tener todas las posibilidades de un sistema, podríamos decir, de n cuerpos. O sea, tenemos que esto va a ser general, va a haber una sola ecuación donde va a contemplar todo lo que contempla Newton en sus cuatro ecuaciones, y por el otro lado va a ser aplicable a un sistema de partículas, podríamos decir, un sistema de n cuerpos. O sea que esto es un principio general de la dinámica. Yo por eso no me gusta decirle principio, es una versión, digamos, podríamos decir, una segunda interpretación de la mecánica de Newton. Es como una nueva interpretación de las leyes de Newton comprimidas para un sistema de cuerpo, un sistema de partículas, un sistema de objetos. ¿Se entiende lo que digo? ¿En qué se centra este principio? Sí, sí se Bueno, entiende. Profe, una sí, consulta. Esto dime. está en el capítulo 2 del libro, ¿no? De Mecánica Clásica. No sé dónde están. Si te digo en este momento, te Porque yo lo miento. empecé a leer hoy, el capítulo 2 y empezaba a hablar sobre D'Alembert. Puede ser que No, esté no, en el sobre capítulo 2. Lagrange. No, Ahora perdón. me fijo y te digo dónde está, Damián. Cuando terminemos te digo porque tengo que agarrarlo de acá a la biblioteca. Me tengo que parar, estoy sentadito ahora. Ahora me fijo, cuando terminamos te digo, ¿sabes? No te preocupes. Entonces, en este principio que les digo que es un principio general, es un principio general de la dinámica, ¿sí? De la dinámica en la, digamos, que trata siempre el mecanicismo, ¿no? Está claro, ¿no? Siempre dentro de la mecánica de Newton. Sí. Es una nueva versión. Muy bien. A ver,
Cuando vimos un sistema de partículas, no sé si lo recuerdan, habíamos dicho que la sumatoria, en un sistema de partículas, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los momentos, no sé si lo recuerdan, o de la derivada de los momentos, ¿no? Sí. ¿A qué es igual en un sistema de partículas? Eh, tengo anotado acá. A la sumatoria, La sumatoria de la masa por la velocidad. no, ¿a qué es igual? En un sistema de partículas, según la segunda ley de Newton para un sistema de partículas, la derivada de los momentos, si yo tenía una partícula sola, es la derivada del momento con respecto al tiempo, me da la fuerza. Pero esta fuerza, habría que ver qué tipo de fuerza era esta. Entonces, nosotros tenemos que la sumatoria de la derivada de los momentos, ¿sí? De acuerdo a la segunda ley de Newton, para un sistema de partículas, para un sistema de partículas, ¿de acuerdo? Para un sistema de partículas, esto es la sumatoria de las Las fuerzas. fuerzas internas y las externas. Muy bien, en primera Ahí está. instancia eran fuerzas, había que separar las fuerzas externas más la De las sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las fuerzas sub ij, que eran las fuerzas internas, ¿no? Ujú. Y con i distinto de j. Esto sería lo que nosotros planteamos para un sistema de partículas. Ahora pregunto, nosotros hicimos una convención con esta regla la última Y vez. habíamos dicho que eran las fuerzas débiles, entonces podíamos o Este despreciar las segundo internas. término, exacto, este segundo término lo considerábamos nulo. Quiere decir que en nuestro sistema de partículas, este término nulo considerado es una de las consideraciones que hace D'Alembert. Entonces, las fuerzas externas que nos quedan, el principio nos queda, para un sistema de partículas, en principio nos queda esto, ¿no? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ah? Serían las fuerzas externas. El tema es ahora que D'Alembert, sobre este resultado, enuncia su versión de la mecánica. ¿Y qué hace sobre este resultado? ¿Sabiendo de dónde parte D'Alembert? Volvimos a unas clases atrás que habíamos visto esto. Sí, sí, sí. ¿Mm? Entonces, D'Alembert lo que hace es lo siguiente. En primera instancia va a especificar qué es una fuerza externa. Las fuerzas externas, para D'Alembert, pueden ser siempre de dos tipos. Fuerzas aplicadas o fuerzas de vínculo. Vínculo. No sé si esto lo hablamos ya. Sí, sí, sí. Sí, Esto sí. lo habíamos hablado. Y estas fuerzas a su vez se pueden dividir en conservativas y no Y conservativas. no conservativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Ahora bien, vamos a mirar un poquito qué son las fuerzas aplicadas y las fuerzas de vínculo. Creo que la última vez estuvimos discutiendo estas fuerzas, ¿no? Esto. No me acuerdo yo sí. bien si lo discutimos. Creo Sí, que yo sí. estoy buscando justo la punta. Muy bien. Eso lo habíamos discutido. Quiere decir que si yo tengo una sumatoria acá, quiere decir que esta regla
para D'Alembert, el primer arreglo que le hace D'Alembert a esta ley es la siguiente, ¿no? Recuerden que este punto, momento punto, es la derivada con respecto al tiempo del momento. Pone dos sumatorias. Fuerzas aplicadas y fuerzas de vínculo. Le puse, como pueden ver, las de vínculo una B corta y a las aplicadas AP. Este es el primer arreglo que hace, porque separa las fuerzas externas, esta sumatoria de fuerzas externas, ¿no? Las separa en aplicadas y de vínculo. Muy bien. Y D'Alembert dice lo siguiente. Esto va a ser un principio que va a respetar todas las leyes de Newton. Escuchen lo que hace D'Alembert acá conmigo. Si puedo, fíjense que acá estamos hablando de un principio dinámico, ¿no? Porque, ¿cómo sé que es un principio dinámico este? A ver, ¿cómo se dan cuenta que esto es un principio dinámico? Que es de la dinámica. ¿Qué es lo que me dice que esto es un principio que contempla la dinámica de un sistema de partículas? La aceleración, estamos hablando. ¿Dónde está la aceleración, Karina, acá? El momento, Adentro de la la derivada del variación momento. la variación de Muy la bien, velocidad, claro. exacto. Acá adentro, porque como el momento es masa por velocidad, cuando vos derives una vez más, vas a encontrar la aceleración. Aceleración. ¿Se entiende, Marcelo, ahí, Damián? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Qué es lo que dice? Sí, Ahí se profe. conectó Gabriela también. ¿Qué tal, Gabriela? Estoy medio Hola, jodido. profe. ¿Cómo estás? Voy despacio y estoy mal de la voz. Muy bien. Sí, Entonces, con esto enuncia su principio. ¿Cómo lo enuncia D'Alembert? Define lo que se llama, mal traducido, lo que se llama un desplazamiento desplazamiento. virtual. Palabra que detesto. Yo esto lo llamaría desplazamiento paramétrico. Virtual no hay Y nada. total, D'Alembert ya está muerto. Y para eso define sobre la cantidad de objetos en movimiento que está, define lo que es la posición y su pequeño desplazamiento paramétrico, un diferencial de este desplazamiento. Pero para poder hablar de un diferencial de desplazamiento, tiene que definir un vector posición. Ese vector posición, que lo vamos a llamar que D'Alembert lo llamó con la letra R, va a ser un vector posición que va a depender de las coordenadas que nosotros conocemos tradicionales, que pueden ser X y Z o X y, dependiendo si trabajo en el plano o en el espacio. ¿Está bien? O sea, las coordenadas cartesianas, en función de coordenadas que yo elija, o sea, del parámetro que yo elija. O sea que este vector va a ser como una composición de parámetros en las coordenadas. Es un vector de coordenadas paramétricas. ¿Qué quiere decir? Que acá puedo tener una X doble barra, ¿no? Esta X doble barra, ¿qué significa? Que puede ser XY o puede ser XYZ, ¿no? ¿Está claro? Dependiendo en el espacio que uno trabaje. Y también, dice D'Alembert, en este desplazamiento virtual es un desplazamiento paramétrico y ese vector va a depender de esas coordenadas, no del tiempo. ¿Está claro? Sí, sí. Ahora bien, sobre este vector, él va a definir
un diferencial raro del vector. ¿Raro por qué? Porque como este vector depende de las coordenadas cartesianas que a su vez pueden ser paramétricas, ¿qué quiere decir? Que yo puedo parametrizar y trabajar con cualquier sistema de coordenadas. Este, este desplazamiento es lo que se llama virtual, porque puede uno creer que las coordenadas que yo estoy trabajando no son las coordenadas reales en las cuales se está moviendo el bicho, ¿está bien? Sino que es una coordenada que yo me la invento para hacer la cuenta nada más. Por eso se llama virtual. Pero en realidad es un parámetro. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se define. ¿Y esto qué va a ser? ¿No podría coincidir con un parámetro que yo elija que sí me marque el desplazamiento verdadero? Exacto. Que Ah, sea exacto. Esa es la idea. Entonces, cuando yo hago este diferencial es un diferencial respecto al diferencial de la coordenada que yo elija. Por eso esto normalmente D'Alembert no lo escribe así, lo escribe de esta manera. Entonces como que se torna confuso este diferencial. Entonces la pregunta es, ya vamos a ver qué es, ahora nos vamos a preguntar qué es, y vamos a ver cómo D'Alembert después lo definió. Pero lo interesante de este diferencial de este vector posición que tiene coordenadas generales o paramétricas, o sea, van a ser generales pero van a estar parametrizadas, lo incorpora adentro de esta ecuación. Entonces dice, bueno, el producto escalar entre, y lo multiplica a ambos lados de la ecuación, en forma escalar, ¿eh? Y va a depender de la cantidad de partículas, porque cada uno de los objetos va a tener un vector posición. Si tengo 10 objetos, tengo 10 vectores posición, RI. ¿Está bien? R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 y R10. ¿Estamos de acuerdo? Pero el producto que incorpora es un producto escalar. Y toda esta verdura es lo que se conoce como el principio de D'Alembert general. ¿Está bien? profe, ¿es lo que en el texto aparece como sumatoria de la masa por la posición después? ¿O estoy confundiendo? ¿Cómo madre? Es lo que en el texto, ¿En yo lo cuál? tengo ¿En acá cuál? marcado, a ver si, A ver, para no que sé si se pongo, ve. para que amplío. A ver dónde. Ahí estoy. ¿Se Dale. ve? Ahí. Bueno, no sé, es lo que yo Claro, me fui, no, ahí veía que voy estamos leyendo, me no, voy marcando. ahí estamos en un sistema de partículas. Claro, Claro. ahora vamos a esa parte. Espera, Ah, ahora ah, vamos. bien. Ahora vamos a mirar eso que estabas planteando. Bien. Esperen que voy a poner de nuevo la pizarrita. Correcto. A ver si está claro. Muy bien. Este sería el principio general. Del principio general hay que mirar varias cosas. Las fuerzas de vínculo. Yo para poder entender esto voy a poner un ejemplo. ¿Está bien? Voy a poner un ejemplo para que ustedes vayan entendiéndolo. ¿Qué ejemplo voy a poner? Voy a poner algo sencillo. Voy a poner el clásico problema de dos cuerpos. No lo voy a resolver porque no es fácil. De una mesa donde está apoyado uno y el otro queda colgando. ¿Está bien? Típico problema de física. A ver,
En este cuerpo, esto si se mueve, tiene un momento, una aceleración, una derivada del momento, supongamos en esta dirección. ¿Está bien? Supongamos poner el sistema de coordenadas aquí, en el centro de la polea. Acá pongo el eje X, acá pongo el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes son los RI? Voy a tener, como tengo dos masas, tengo la masa 1 y la masa 2, voy a tener un vector posición para la masa 1 desde el centro de coordenada donde está la masa. Este sería R1. ¿Se ve? Y después voy a tener otro vector posición, esperen que le voy a poner otro color, R2. ¿Se ve? ¿Se entiende quiénes son los R? Son los vectores posición donde está la masa. ¿Quiénes son los desplazamientos virtuales? Los desplazamientos virtuales son un pequeño diferencial en la dirección que se desplazan cada uno de los objetos. Este sería un dr1. Y el otro, ¿en qué dirección se desplaza? En el eje Y. Este sería un dr2. ¿Se entiende de lo que son? Pero estos dr van a depender del parámetro y en el sistema de coordenadas que yo trabaje a los vectores R1 y R2. Si este sistema yo trabajo en cartesianas, el parámetro será alguna coordenada cartesiana. ¿Está bien? Por ejemplo, R1, ¿qué coordenadas tendría? Tendría, en cartesianas, tendría alguna coordenada de X, 0 de Y, porque de Y no tiene nada. Y como está apuntando hacia las X negativas, tendrá un signo menos, porque Claro, puse una referencia ahí. ¿Se entiende? ¿Quién sería sí. R2? En R2 sería 0 de X y menos Y. Menos I. Menos sí. Ahí está. Sencillo. ¿Se ve quiénes son los R? Ahora, yo tengo que elegir para cada vector, yo de acá tengo que sacar el dr1 y de acá tengo que sacar el dr2. ¿Está bien? Tengo dos dr. Sí. Porque un dr es la parametrización de esta recta, que sería el desplazamiento que tiene este cuerpo, y el otro dr, lo que no los puse al revés, perdonen. Lo arreglamos, no quiero meter la pata, acá va un 1 y acá va un 2, justo lo vi. Entonces, cada desplazamiento virtual, ¿por qué virtual? Porque tengo que elegir el parámetro. En este caso me conviene seguir trabajando en coordenadas cartesianas, porque están lindas las coordenadas cartesianas. Si yo me muevo en el eje X, la ecuación de una recta en el eje X es I igual 0, está claro, ¿no? Y la ecuación de una recta en el eje Y es X igual a 0. Entonces está bárbaro seguir trabajando en cartesiana, no es necesario que yo cambie. Entonces la pregunta es, ¿cómo se define el dr general acá en verde para que yo lo pueda calcular cuando tenga un problema? ¿Cómo lo definió D'Alembert? Para un objeto. D'Alembert dijo, si yo tengo un R vector, ustedes cuando parametrizaron en matemática, a ver si se acuerdan, en matemática, cuando sacaron la ecuación de una trayectoria paramétrica, definieron una sigma de t, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
La sigma de t era escribir una x de t, Y una una y I de de T. t, una y de t. Estamos en R2, ¿no? Porque como este dibujo está en R2, podemos seguirlo en R3 si queremos. Esto sería en R2. Vamos a R2, estamos trabajando en R2. En física, en la física de Don D'Alembert, de R2, ¿cómo será esta cosa? Este sigma de t es mi R de Q. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una X de Q, una Y de Q. Sería este vector que depende de las coordenadas cartesianas de Q. ¿Está bien? Lo que es, en este ejemplo, la X, ¿de quién va a depender? De la X y la Y de la X. Porque yo voy a elegir la coordenada general para de este desplazamiento a la X. Cuando elija la de este desplazamiento voy a elegir a la Y. Entonces va a ser la X que dependa de la Y y la Y que dependa de la Y. Porque estoy eligiendo las propias coordenadas cartesianas. Si yo hubiera elegido un péndulo y estoy en polares, la X dependería de tita y la Y dependería de tita, por ejemplo. ¿Entienden? Dependiendo del sistema de parametrización, puedo elegir. Se dan cuenta que la sigma de t, matemática, ahora me van a decir, ¿por qué no le pusieron t también acá? Le pusieron q. Porque esto es un vector. En matemáticas se usa la letra sigma, acá se usa la letra r, es lo mismo. Porque la t se puede confundir con el tiempo, y acá las posiciones no dependen del tiempo. Por eso el parámetro en física se usa la q y no la t. O sea que ahora cuando parametricemos, vamos a parametrizar en términos de la q que yo elija. ¿Entienden? Claro, claro. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué les enseño que aprendan a parametrizar? Porque miren que para empezar con el principio, que hay que meter esto acá, lo primero que hay que saber es parametrizar. No sé si se ve. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saco el DR? ¿Quién será el DR? ¿Cómo sacábamos acá para hacer la cuenta? ¿Cómo sacábamos la derivada? Que yo les dije, calculen la derivada sigma prima de t. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Quién es sigma prima de t? ¿Es la derivada de quién? A ver, ¿quién me puede decir esto? Cuando tenían que calcular trabajo, por ejemplo, integral de línea, que les dije calculen algunas donde tengan que sacar sigma prima de t. ¿Quién es sigma prima de t? ¿Cuántas variables tienen acá? Dos. Dos. La variable cartesiana y el parámetro. ¿Se entiende? ¿Está claro esto? Quiere decir que acá tienen la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t. ¿Se entiende esto? Esto es sigma prima de t. ¿Por qué son derivadas de ese tipo? Porque respetan la regla de la cadena. La regla de la cadena, por eso les dije, no solamente parametrizan, sino calculen las derivadas. ¿Se acuerdan que se los dije? Calculen algunas derivadas de la parametrización. Era para ver si se ponían canchero con esto. No sé o sea que si ahora ustedes parametrizaron, pero para la parametrización tienen la sigma, es decir, tendríamos el vector, pero con eso no me alcanza para el principio de D'Alembert. ¿Qué necesito? Sacar la derivada. ¿Se ve? Sí. ¿Qué significa que esto? Quiere decir que la sigma, si uno hace una red, depende de la X y depende de la Y, y a su vez ambas dependen de la T, regla de la cadena. ¿Se ve? Sí. Quiere decir que la derivada de sigma respecto de X respecto de T, o sea, la derivada de sigma y a su vez la sigma depende totalmente de la T. ¿Qué quiere decir? Que sigma prima de T, que sería la sigma dependiendo totalmente de la T, es lo mismo que ser la derivada de X respecto de T, coma la derivada de Y respecto de T.
Esta sería la regla que respeta la derivada. Pero uno podría agarrar y en lugar de escribir la derivada con la prima, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo podemos escribir la derivada sin la prima? Como cociente de incrementos. Podemos escribir la derivada de sigma respecto de t, ¿no? Es decir, sigma prima de t es la derivada de la sigma respecto de t. Es la otra anotación. Y eso va a ser igual a la derivada de x respecto de t a la derivada de y respecto de t. ¿De acuerdo? Entonces, si yo despejo el diferencial sigma, esto pasa multiplicando aquí. Quiere decir que esto es la derivada de x respecto de t, la derivada de y respecto de t. ¿Saben una cosa? ¿Quién es de sigma? Si seguimos la misma línea, si yo saco r' de q, ¿quién será r' de q? Si sigo lo mismo. La derivada de x respecto de q, la derivada de y respecto de q. ¿Y cómo puedo escribir esto? Lo puedo escribir como la derivada de r, ¿sí? Respecto de q va a ser igual a la derivada de x respecto de q a la derivada de y respecto de q. Pero ¿saben una cosa? Cuando pase este de q para acá, este cociente, como este q es el parámetro en física, a esto se lo llama desplazamiento virtual y se le pone la letra fe a esta. Entonces, lo único que están haciendo es lo mismo que acá, nada más que lo están haciendo con la notación física. ¿Se dan cuenta por qué insistía en la parametrización? Esto va a ser la derivada de x respecto de q, la derivada de y respecto de q, producto común y corriente. Miren, ¿se dan cuenta que es la misma verdura que ustedes hicieron en la parametrización? ¿Por qué insistí en matemática que aprendan a parametrizar? Este es el motivo. Más claro no puede estar. Mirá cómo se quedó Karina. A ver, Karina. ¿Eh? No, y aparte estaba mirando que cuando hicimos también la parametrización de la curva, también habíamos puesto la derivada de R. Es lo mismo, todo lo mismo. Se dan cuenta que es otra notación de lo mismo que hicimos matemáticamente. Así, Damián, decime. Sí, estaba viendo eso, lo mismo que dice Karina. Yo estaba viendo la parametrización de la última curva que usted cargó en el GeoGebra. Y es un choclazo, pero sí, queda así. Exacto. Miremos un poquito este ejemplo que teníamos. Entonces tenemos que elegir 2Q acá, porque tengo dos trayectorias, la horizontal y la vertical. Entonces voy a elegir Q1 para la horizontal, porque son 2, y Q2 para la vertical. La pregunta es, ¿quién será Q1 y quién será Q2? Q1 me conviene que sea, ¿quién? La X. La X, en este caso. El parámetro de Q1 sería la X. ¿Y quién sería Q2? El parámetro de la Y. La Y. ¿Está bien? No en el vector tiene sus componentes, pero acá sería la X y la Y, el parámetro. El parámetro no lleva signo, porque es un parámetro, es algo ficticio, si querés. Algo que en este caso coincide con las coordenadas que yo elegí. Entonces, ¿cómo sacaría? Podría ser mal llamado el módulo, ¿no? Un módulo de. No, ¿No? ningún módulo. Esto No, es. pero para no ponerle signo, digo. Ah, sí, para pensarlo de esa manera puede ser, sí. Pero no le agregue más cosas. Vos cuando elegís el parámetro, elegís la variable que va a ser tu Claro. parámetro. ¿Está? Entonces, si yo quiero sacar de R1, de acuerdo a la fórmula que acabo de sacar, sería la derivada de X respecto de Q1, la derivada de Y respecto de Q1, de Q1. Cuidado porque está la D, es una D rara porque no es la misma derivada que esta. Acá normalmente uno puede ponerle derivadas parciales porque después tiene Q2. Como cuando hay más objetos, este R, ¿por qué derivadas parciales? Voy a poner la D así, puede poner, es lo mismo, ¿no?
No molesta eso. Porque acá no lo va a afectar en nada. Pero entonces ahora reemplazo. ¿Quién es DQ? ¿Quién es Q1? O sea que esto sería la derivada de X. X respecto de X. X. La derivada de Y respecto de X. ¿Y cuánto da la derivada de X respecto de X? En este ejemplo. Una derivada 1. respecto de sí misma da 1. Y la Y no depende de la X, porque la Y es otro parámetro que no depende de la X. ¿Cuánto da la derivada de Y respecto de X si una variable no depende de la otra? Esas son las cosas matemáticas que un buen profesor de matemática de análisis te debería enseñar. Si yo tengo una función donde una variable no juega ningún papel con respecto a la otra, la derivada entre esas dos variables es 0. Y ahí saqué el vector que debería reemplazar para hacer el producto escalar si yo uso este problema y lo metería acá, ¿no? Pero me falta otro, porque este es 1, porque esto es Y. Tengo que sumar sobre Y después. Tengo el DR1, ¿cómo saco el DR2? Hay un error igual. A ver quién se da cuenta. El R1 tiene la componente X Negativa. negativa. Quiere decir que ahora sí tengo que ponerle acá la derivada de menos X, tengo que adaptar al vector, porque el vector, lo que estoy derivando es el vector paramétrico. ¿Está? ¿Entienden? Acá es general, acá no lo pongo, pero cuando ya reemplacé con la variable que yo elegí, tengo que mirar mi vector y poner la variable con la que voy a derivar. Quiere decir que acá me da Claro, menos 1. lo que dice que arriba cuando pusimos Q1 igual a X, Q2 igual a Y, ahí no se pone. Este Ahí menos, sino que se pone cuando se claro, deriva. pero cuando ya derivamos, estamos derivando el vector y el vector tiene su signo negativo. Si lo ponemos 2 veces, podemos pensar que queda positivo. Por eso digo que no hay que ponerlo acá. ¿Está? ¿Cómo sacarían, sin hacer la cuenta, porque es anecdótico ya, cómo sacaríamos DR2? Lo mismo, ¿no? Quedaría la derivada de Y, la derivada de X respecto de Y, menos la derivada de Y respecto de Y. ¿Cómo sería el vector? A ver, sin hacer las cuentas, si se dan, 0 si se menos dan 1. línea. ¿Cómo? 0 menos 1. DQ2. Cuidado que esto también queda, ¿eh? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el otro. El 2, perdón. ¿Se entiende cómo es la historia con esto? Muy bien. Claro. Entonces, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Claro, Perfecto. siempre tenemos que trasladar el signo porque depende para el eje que nos estamos moviendo. Exacto. Eso es lo que se llama desplazamiento virtual. Si lo quiero poner en forma general, para llenar acá, tienen que borramos acá un cachito. Si lo quiero poner en forma general, ¿qué sería acá? Sería la derivada de X respecto de Q. Normalmente se pone con parciales, pero no hace falta, porque no jode. La derivada de Y respecto de Q. Sería una cosa así. En R2, pues estamos trabajando en R2. ¿Se entiende? Y acá con el ejemplo creo que se ve bien. Y la comparación con lo que ustedes hicieron en matemáticas. Porque cuando tengan que sacar el DR para cada objeto, tienen que plantear esta cuenta. Si no, no van a tener el resultado para meter acá. ¿Y qué precisan? Necesitan, no es un número, necesitan un vector. Fíjense que este vector queda multiplicado por este escalar que es el DQ. Pero este producto acá es un producto común y corriente, pero cuando multiplican esto por las fuerzas que van a estar en coordenada, es un producto escalar. Hay que tener cuidado, después les voy a enseñar cómo se hace esa cuenta. ¿Está? Porque acá es un producto escalar, no es un producto común y corriente. Porque esto sí es un número, pero esto es un vector. Hay que tener cuidado cuando se hacen esas cuentas. ¿Está? ¿Entendió hasta acá? A ver. Sí.
¿Y hay alguna Sí, duda? sí. Sí, muy bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es volver al principio. Ahora que ya sabemos quién es el DR, o tenemos una leve idea de lo que es el DR es un desplazamiento que depende de la parametrización que yo elija, por eso se llama virtual. ¿Entienden? Porque como está posicionado con un vector paramétrico, en realidad es una función vectorial matemática que parametriza cualquier trayectoria. En este caso ¿cuáles serían las dos trayectorias? Esta sería la trayectoria para el cuerpo 1 y esta sería la trayectoria para el cuerpo 2. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se piensa el problema? No se piensa más como Newton con fuerza y todas esas cosas. Se piensan en términos de estas trayectorias. Es otra forma de hacer las cosas. Ustedes en Newton, ¿qué hacen cuando ponen esto? Ponen toda la fuerza, el diagrama de cuerpo libre. ¿No? ¿No hacen eso? Acá no tenemos nada que ver con eso. Acá ponemos el sistema de referencia, posicionamos los vectores posicionados y sacamos los desplazamientos mal llamados virtuales, los desplazamientos paramétricos. Y sobre eso tengo que elegir la coordenada generalizada, la coordenada que yo voy a usar para cada uno de esos desplazamientos. Y después tengo que entrar en la ecuación de D'Alembert y meter ese desplazamiento en toda esta cuenta. ¿Está? La pregunta es, entonces, cada vez que yo termine con este trabajo, tengo que meter acá, pero tengo que identificar, me falta identificar la fuerza, me van a decir. Muy bien, vamos a ver. En este caso, tenemos que identificar la fuerza, cuáles son aplicadas y cuáles son de vínculo, porque tenemos que poner, para hacer la cuenta, me faltan ahora la fuerza y me falta el momento. Si esto se está moviendo, momento tienen los dos. ¿Estamos de acuerdo, no? Tendría el momento de la masa 1, el momento de la masa 2, lo tengo que derivar y meter acá adentro. ¿Estamos? Ya ahora después les voy a enseñar cómo se hace eso. En la primera etapa. Pero después tenemos que meter las fuerzas. Las aplicadas y las de vínculo. Por ejemplo, en la masa 1, ¿qué fuerzas aplicadas hay si no dice nada el problema? Aplicadas son fuerzas que no son de vínculo. A ver, ¿hay alguna fuerza aplicada? La del, la de rozamiento. Bueno, podría ser, pero no nos metamos con el rozamiento, porque es una de las Ah, cosas más complicadas. Estamos mirándolo sin rozamiento. A ver. Sí, tendríamos el pero peso. la tensión, la tensión. ¿La tensión será de vínculo o aplicada? Para mí es de vínculo, porque está limitando el movimiento. Bueno, La soga, o sea, la soga y la soga, la polea o sea, y la mesa vendría a ser el vínculo. podríamos pensarlo así. ¿Y cuál sería una fuerza aplicada en este problema? Aplicada es que no depende El peso que no de hay la masa, o sea, la masa 2. en la El masa 2 peso de la masa 2. el peso Claro, sería una fuerza. A ver, vamos a agarrar este celeste. Este sería el peso de la masa 2, sería una fuerza aplicada. ¿Qué pasa con el peso de la masa 1? ¿No sería una fuerza aplicada también, el peso 1? sí, sería una fuerza aplicada. Sería una fuerza aplicada. Van a decir, bueno, tiene una interacción con la mesa, no importa, pero el peso 1 también es una fuerza aplicada. Los pesos son Claro, fuerzas aplicadas. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sin embargo, en la masa 1 tenemos una normal acá. sí, Sí, Esta normal es una fuerza de vínculo. ¿Por qué? Porque esta fuerza proviene de la reacción que hace la mesa sobre este cuerpo. ¿Está bien? sí, Esta normal es la fuerza de vínculo que tiene la masa 1. Y la masa 1, al igual que la masa 2, tiene otra fuerza de vínculo que dijo Damián. Si esto tiene un peso, hay una fuerza de vínculo que sería la tensión de la cuerda, que es la misma que tengo acá, por interacción newtoniana. Y eso no importa, claro.
porque es como al tener el mismo vínculo, las fuerzas se contrarrestan en cada objeto, van en sentido contrario en cada objeto. Yo la defino como opuesta al peso, es una fuerza de vínculo, porque está sobre la soga. ¿Se dan cuenta? Los pesos serían fuerzas aplicadas y la tensión y la normal de este cuerpo sería una fuerza de vínculo. Acá la normal no está porque el cuerpo está colgando. ¿Estamos de acuerdo, no? Estaría en el lugar de la normal, estaría la tensión de la cuerda. No sé si se entendió. Quiere decir que yo, si identifico bien eso, sé dónde tengo que poner las fuerzas aplicadas y dónde tengo que poner las fuerzas de vínculo. Pero hay un tema con las fuerzas aplicadas y las fuerzas de vínculo en D'Alembert. Vamos a aclarar algunas cosas. ¿Cómo son las fuerzas de vínculo con respecto a los desplazamientos? Miren esto. Yo tengo en el cuerpo 1 la fuerza de vínculo, la única fuerza de vínculo que está actuando no es esta. Esta existe porque la cuerda queda tensa. ¿Está bien? La fuerza de vínculo que está actuando es la normal, porque es la que contrarresta a la fuerza aplicada. ¿Cómo es la normal con respecto al desplazamiento virtual? ¿Cómo son este vector con respecto a esta trayectoria? Nulo. Angular. No, Sí. son perpendiculares. Perpendicular. Los vectores RI, el vector paramétrico rojo con respecto a la normal, son dos vectores Claro. perpendiculares. ¿Cómo es la fuerza en este caso? ¿Está bien? La En el fuerza, caso de la masa 2 son paralelos o opuestos. sí, es paralelo acá, pero hay que mirar Sí. todo. Claro. Si vos mirás este caso, vos fijate, la fuerza aplicada que actúa, acá hay que tener mucho cuidado, la fuerza, perdón, de vínculo que actúa sobre la masa 1 es perpendicular al desplazamiento si considero esta, La masa 1. la que está sobre la masa 2. Y la fuerza de vínculo que está aplicada sobre la masa 1 es perpendicular al desplazamiento de la masa 2, si considero esta, pues son las mismas. O sea, tengo que mirar dónde están y con respecto a qué cuerpo forman la perpendicularidad. En algún lado, las fuerzas de vínculo son perpendiculares a las fuerzas aplicadas. Si eso es cierto, ¿qué pasa con este término? ¿Cuánto vale? El producto escalar de fuerzas Cero. perpendiculares Para mí es cero. vale cero siempre y cuando existan, ¿qué cosa? Momentos. Porque esto vale siempre y cuando esto se esté moviendo. O sea, esté en forma dinámica. Quiere decir que yo puedo definir dos tipos de principio de D'Alembert. Uno dinámico, donde en la mayoría de los casos, puede pasar que en algún caso esto no se cumpla, pero son muy raros los casos que no se cumplen, donde siempre las fuerzas de vínculo son perpendiculares a las trayectorias paramétricas. Quiere decir que lo único que entra en juego siempre son las fuerzas aplicadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a enunciar de ese principio general dos principios de D'Alembert. El principio de D'Alembert dinámico, Dinámico. donde las fuerzas de vínculo son perpendiculares a los RI, por lo tanto, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las F sub I de vínculo, producto escalar de RI, da 0.
Entonces, si pasa esto, ¿cómo me queda el principio de D'Alembert? La sumatoria desde igual a 1 hasta n de la derivada de los momentos, producto escalar de RI, es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la fuerza aplicada, producto escalar de RI. ¿Se ve? ¿Cómo quedaría? ¿Se entiende? Y Sí, esto, sí, escucho, pregunten, porque este término se hace cero, el que falta. claro, se cancela el último término, la Se última cancela el sumatoria. último término. Muy bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, Muy bien. ¿Cómo se escribe así? No. Se entra esto restando y es igual a cero, porque se puede sacar factor común de RI. O sea que el principio se lo escribe de esta manera. ¿Se ve? sí, Se lo iguala a cero. Se entra esto restando y es igual a cero. Y como las sumatorias suman sobre la misma cantidad de objetos, se puede poner una sola sumatoria, que es equivalente. Y puedo sacar el producto escalar. Se puede sacar factor común porque hay un término igual. El producto escalar permite sacar factor común y quedaría así. Y esta es la forma que tiene el principio de D'Alembert dinámico. ¿Se ve? sí. Muy bien. El caso estático, si algo está estático, ¿qué es lo que debería anularse de toda la cuenta de arriba? Si El algo momento. el momento. El Quiere momento. decir que el término de adelante se anula. Entonces tenemos, Ujú. ahora podemos enunciar el principio de D'Alembert estático. Entonces la derivada del momento es cero. Por lo tanto, si esto sucede, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de P sub i y diferencial RI es nula. Si pasa esto, ¿qué sobrevive? Sobreviven la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las fuerzas aplicadas sub i, producto escalar de RI, más la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las fuerzas de vínculo sub i, producto escalar de RI. Y esto estaría igualado a cero porque estaría el cero de este lado, porque es lo que se anula el primer término. Claro. Porque acá tenemos solamente fuerzas aplicadas y fuerzas de vínculo. ¿Está bien? Ujú. Estamos de acuerdo, ¿no? Este sería el Sí, principio de D'Alembert estático. Pero puede pasar algo también acá. Que las fuerzas de vínculo en el caso estático no siempre son cero, pero pueden pasar que sean cero también. Y se puede reducir más el principio. ¿Qué quiere decir? Que acá pueden pasar varias cosas. Que los desplazamientos virtuales sean perpendiculares, también. Me van a decir, pero ¿cómo puede haber un desplazamiento virtual sobre algo que está estático? Esta es la otra consideración del desplazamiento virtual. El desplazamiento virtual se le dice paramétrico porque se supone que hay como una trayectoria. Supónganse que ustedes tuvieran el mismo caso que teníamos recién, pero los dos cuerpos, esto no está moviéndose. Me van a decir, ¿y dónde está el desplazamiento virtual si no se está moviendo? Entonces lo que hay que pensar es cómo se podría mover para establecer ese desplazamiento virtual, es decir, ese desplazamiento paramétrico. Algo que estaría en potencia sería, por eso se llama virtual también. No solamente porque se parametriza, sino porque en el caso estático es como que no tuviera sentido esto. Porque ¿qué es lo que ujú.
Esto es un pequeño diferencial de movimiento, de desplazamiento. Si está quieto, ¿qué se va a desplazar? No, eso es un pequeño diferencial de desplazamiento en el lugar donde eso se debería mover de acuerdo a una trayectoria dada. En este caso está recta, o en este caso está otra. ¿Entienden? Si está estático. Esto también juega el mismo papel. Esto es una cosa novedosa de D'Alembert. ¿Se dan cuenta? Esto es una idea muy, muy loca de D'Alembert. Lo interesante de esta idea es que funciona. ¿Entienden? Profe, en el caso de los casos donde está en momentos estáticos, hasta que se vence esa fuerza de rozamiento y se empieza a mover. ¿Cómo se lo piensa? ¿En movimiento o No, se tiene que sumar los dos? no. Si está moviéndose, es un caso dinámico. Una vez que ya se empieza a mover, es dinámico. Y la fuerza de roce, por eso no la toco todavía, es una fuerza rara. Porque la fuerza de roce dinámica es una fuerza aplicada. Pero una fuerza de roce estática es una fuerza de vínculo. O sea que hay que tener mucho cuidado con la fuerza de rozamiento. Es un caso que juega un doble papel. Por eso no me metí con las fuerzas de rozamiento todavía. Porque la fuerza de rozamiento Ah, depende en qué situación esté, va a ser aplicado de vínculo. Es uno de los pocos casos que le pasan esas cosas. ¿Entienden? bueno, bien. Claro, Entonces, porque tenemos un coeficiente mayor o menor. Estático y otro, claro. exacto, no vale El lo mismo. cinético, Exacto. Y eso influye mucho en esta cosa. Porque ustedes imagínense que si es una fuerza de vínculo y se está moviendo, la fuerza de roce no se tiene en cuenta porque es perpendicular al desplazamiento virtual, de alguna manera. Hay que mirarlo bien. Por eso digo que hay que mirar bien las fuerzas de rozamiento. La fuerza de rozamiento es un caso, lo tocaría casi al final yo eso. Vamos a llegar por ahí, si no me jubilan, por ahí llegamos a ver. De acá, lo interesante de esta situación estática, que puede suceder que me van a decir, ¿cómo puede ser cero toda la sumatoria? Y bueno, porque se compensan las fuerzas, ¿no? Puede haber fuerzas acá, o puede ser que cada producto escalar de cero. O sea, esto puede dar cero por muchas razones. ¿Está claro? Ya vamos a ver. Claro, claro. Una de las razones más importantes es la que yo les dije, que normalmente las fuerzas de vínculo son perpendiculares a los desplazamientos virtuales, y como eso sucede, este término normalmente es cero. ¿Está? ¿Por qué? Porque F sub I es perpendicular a DRI, o a RI, es lo mismo. Ujú. Si es perpendicular al vector, es perpendicular a su derivada. No hay problema. ¿Está bien? Porque el vector no cambia de dirección cuando... ¿sí? Siempre es perpendicular al desplazamiento virtual. ¿Está? ¿Se entiende eso? Siempre que sea cero. No. Siempre que sean perpendiculares da cero el producto escalar. Claro, por eso. siempre que sean 90 grados, digamos. Claro. Hay que mirar bien el problema que uno tiene. Qué puede anular y qué no puede anular. Entonces, lo que estamos seguros es que en un desplazamiento virtual, en un caso dinámico, las fuerzas de vínculo nunca juegan casi ningún papel. Es raro el caso que no se cumpla esta ecuación. En el caso estático pueden pasar las dos cosas, pero normalmente también esto se hace cero. Si uno trabaja sobre vigas, uno trabaja solo con fuerzas aplicadas, nunca con fuerzas de vínculo. Por eso también es interesante, salvo en algunos casos particulares que normalmente el principio prácticamente no se usa. ¿Está? Profe, Sí, escucho. si tenemos, por ejemplo, las dos masas, como Sí. digo uno de los ejemplos primeros, las dos masas pendiendo y que se mueven sobre el eje Y. ¿También sería igual? D'Alembert. Como Como la máquina de Atud, que la tenemos máquina de ¿te algo. acuerdas? Claro, que tenemos las dos masas. Y bueno, acá tenés dos cosas. Acá vos tenés dos cosas. Si se está moviendo, vos Sí, pensás, ¿esto cómo se mueve? De arriba hacia abajo, ¿no? sobre el eje Y, sí, en Sobre los el dos eje ejes. Y. Acá tengo la tensión, acá tengo la tensión, ¿está bien? Y acá tengo Sí, los pesos.
Los pesos. los Claro. pesos. Serían Peso paralelas 1 y los peso movimientos. 2. Sí, vamos por parte. Si yo pongo el sistema de coordenada acá, donde normalmente lo ponen ustedes, ¿está bien? Sí. Las fuerzas de vínculo serían la única fuerza de vínculo sería la tensión. La tensión. ¿Están de acuerdo? Ujú. Bueno. Si uno lo mira, cuando uno agarra y plantea el sistema, si esto es dinámico, me van a decir, esto no se anula. Pues sí se anula, no se anula por perpendicularidad, se anula porque una de estas fuerzas es positiva y la otra es negativa, porque los desplazamientos son paralelos acá. Claro. Porque ustedes tendrían la tensión por el peso 1 y esta tensión, el peso 1 no lo tienen en cuenta, esta tendrían la tensión que corresponde a 1 y son iguales, pero en sentido contrario. T1 es menos T2. Entonces, este término no se anula por el producto escalar, por perpendicularidad. ¿Por qué se anula? Por eso les dije, hay varios motivos por el cual se anula este término. Esto se anularía, ¿por qué? Porque, ¿qué estarían sumando? T1 menos Más T2, menos T2. producto En escalar realidad es lo mismo, pero esto da puesto, pero lo mismo. 0 porque es la misma, porque está sobre la misma soga. ¿Te das Ajá. cuenta? Entonces, este Sí. término se te sigue anulando. ¿Está? Por eso digo que siempre hay que mirar, muy buena pregunta, siempre hay que mirar, normalmente se anula por perpendicularidad, pero no siempre. Se pueden anular por otros motivos. Por ejemplo, este. ¿Entienden la pregunta? Claro. Sí, sí. ¿Qué hizo Damián? Es buena la pregunta. En el caso que sea una doble polea, tengamos 3. Y si tenés 3, tenés que andar Ahí ya mirando, porque tenés Ah, una que compensa las otras 2. Entonces, cuando sumás todas las de vínculo, te dan 0. Porque suponete que vos tenés otra polea acá, que es lo que vos me decís, sí. agarrada de acá, agarrás esta polea acá, y esto tiene 2 objetos más. ¿No? Tenés estas 2 tensiones, la suma de estas 2 te da esta. Y esta se compensa con esa. Quiere decir que la suma de estas 2 es menos esta. Y todo esto te da 0. Vas a tener 3 fuerzas para sumar, pero una va a tener en valor absoluto el valor de las otras 2. ¿Se entiende? Sí, ¿Se sí. entiende lo que preguntó Karina? Por Se ejemplo, si esta es complejiza más, se T1, complejiza más. esto sería T2 y T3. Si esto es T1 y esto va positivo, T1, ¿a qué es igual? A menos la suma de T2 más T3. Cuando esto lo metes acá adentro, y haces toda la suma, te da 0. ¿Entienden que puede haber muchos motivos por el cual esto dé 0? Normalmente lo que pasa es que en la mayoría de los problemas de estática, esto da 0, perdón, en los problemas de dinámica da 0 porque son perpendiculares al desplazamiento virtual, las fuerzas de vínculo. No siempre pasa eso. Por ejemplo, si ustedes tienen un ejemplo, una barra apoyada una escalera apoyada en la pared, la única fuerza aplicada es el peso, pero tienen 2 fuerzas de vínculo. Una es la reacción que hace la pared sobre la barra cuando se apoya acá y la otra acá. Si esto se desplaza, ¿cómo se desplaza? Se desplaza para abajo y esta normal es perpendicular a este desplazamiento, ¿ven? Y esta normal, cuando esto se va cayendo, esto se va desplazando para allá. Quiere decir que esta normal es perpendicular al desplazamiento para el otro lado. Entonces esto se anularía, ¿por qué motivo? Por perpendicularidad. ¿Entienden? Si hay una escalera apoyada en la pared. Sí, sí, Y sí. acá tendríamos que tomar el centro de masa porque esto es un cuerpo rígido, no es una bolita, una partícula.
¿Se puede hacer también? Sí, se puede hacer. Normalmente el principio de D'Alembert, entonces ¿qué quedaría acá? Solamente esto. Porque estas se anulan. Salvo que le meta rozamiento acá abajo y diga, bueno, tengo otra fuerza aplicada porque esto se está moviendo. ¿Entienden? Y ahí aparece el momento también. No sé si se va entendiendo cómo es la historia con esto. ¿Está? Sí, sí. Sí. Entonces, hay que identificar bien fuerzas aplicadas de fuerzas de vínculo. Normalmente, cuando el sistema es dinámico, las fuerzas de vínculo son perpendiculares a los desplazamientos. En cuanto es el caso estático, hay que mirarlo. Puede pasar que sean perpendiculares, puede pasar que no, puede pasar que se anulen las fuerzas de vínculo, se anulen por compensación de fuerzas, porque el producto escalar, como es, no porque el producto escalar de cero, sino porque hay una sumatoria de compensación y da cero, porque hay varios motivos por el cual esto se puede. ¿Se entendió la idea? Sí, sí. ¿Eh? ¿Quedó claro qué es el desplazamiento virtual? Miren que no lo expliqué con tanto detalle en los otros videos. Bueno. Ahora lo que tendríamos que hacer es un ejemplo. Yo voy a hacer posiblemente la semana que viene no, después del receso lo voy a hacer. Les voy a dejar tarea para mirar videos para el receso, para que estén más afilados, para hacer los problemas. Que lo vamos a hacer después del receso, los problemas. La semana que viene voy a ir a dar la charla, así que la semana que viene, o sea que ya a partir de ahora van a tener tiempo de ponerse a estudiar esto. Yo ahora que cortemos un poquito, voy a mirar qué videos quiero que miren y ya les doy la tarea. ¿Está? Sí, sí. ¿Esto quedó claro entonces? No fui muy rápido, ¿no? Sí. No, Algo. El próximo miércoles no tenemos clases, ahí en 112 no, ¿con Sí, usted o una sí, charla? tenemos una charla que voy a dar. Lo dije al principio. Bueno. Va a haber una Entonces sí charla de hay que... energía. Sí, sería bueno que bueno, vengan, que no se lo sí, pierdan. Es una charla de sí, energía sí, nuclear, muy bien. que Gracias, me lo profe. pidió la señora esta Verónica. Bueno, entonces, no sé si quedó claro esto. Esto es lo que hay que estudiar para seguir. Lo que falta ahora es hacer un par de problemas para ver cómo se usa esto. Yo puse problemas muy sencillos, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que es importante es que acá hay que trabajar en forma vectorial, porque fíjense que los desplazamientos virtuales quedan vectores y hay que hacer productos escalares. Por lo tanto, cuando yo escriba, qué sé yo, el peso, supónganse que yo quiero escribir el peso de ese problema que teníamos de arriba o el peso de alguno de estos de acá. ¿Cómo escribo el peso? Por ejemplo, en coordenadas en 2D. Eh, su- Suponemos que, por ejemplo, la máquina de datos sería sobre el eje Y 0 de X, 0 de X, y la masa en Y, el peso en Y. ¿Y cómo sería? El peso en I. ¿Y cómo sería el peso en I? La coordenada. O sea, el peso tendría, a ver, cuando uno plantea un vector peso, tiene que decir, tengo un peso en X y un peso en Y Y un si peso estoy en en Y. R2. Ahora, me está diciendo acá Damián que el X es 0 si lo estoy tomando, perfecto, eso está correcto. O sea que sería 0, ¿y qué pongo en I? En I no es 0. ¿Cómo calculo No, el la peso masa. en componente? Menos M por G. ¿Por qué menos? Porque acá sí tengo que poner el menos como puse en los vectores posición porque estoy Claro, porque el indicando mi eje, sistema de referencia acá. Depende de dónde ponga el sistema de referencia, ¿entienden? El sí, peso se calcula menos y la masa que corresponda, qué sé yo, la que estoy calculando, puede que sea la 1. Y entonces sería el peso de la masa 1. No sé si se ve. sí, sí. ese se nota. ¿Ah? Por ejemplo, si yo te digo, bueno, esa sería una fuerza aplicada, el peso. Si vos tenés que Sí. calcular el momento, suponete que estamos mirando el momento de una de las masas. El momento también con la letra P, pero lo tengo que derivar, ¿no? Yo generalmente le pongo una P así al momento. Tendría un momento Masa por la... derivado en X, ¿no? Componentes, y un momento derivado en Y.
en I. ¿Sí? Si se está moviendo solamente de arriba hacia abajo, ¿esto qué sería igual? A ver, esto sería igual. Si yo derivo el momento, sería la masa por la derivada Y en dos X. veces de la velocidad, que es la aceleración, ¿no? En X, y después tendría la masa y dos veces derivado en Y. ¿Se dan cuenta? Y después esta X está ahí, como tengo parametrizada la trayectoria, tengo que parametrizar también los vectores acá adentro. Este no, porque este da constante, pero este me parecen estas cosas. Si yo tengo que la X depende de tita en un péndulo, acá tengo que poner una derivada donde depende, ya después les voy a enseñar cómo se trabaja con esto. ¿Entienden? Que tengo que parametrizar también todas las variables que cambié por la parametrización del desplazamiento también dentro de los vectores, en este caso del momento. ¿Se dan cuenta cómo se juega con esto? Eso último, no, ¿Está? quede para la Claro, próxima. si vos tenés algo que se mueve en X y en Y, si no se mueve, si vos no tenés movimiento en Y, este vale 0. ¿Sí? Entonces te queda este solo, como acá te quedó ¿sí? Y fíjense que después ustedes Claro, tienen que meter todo esto y multiplicar escalarmente por el vector, creo que daba -1, 0, diferencial X, que es, claro, y después sumarle todo lo mismo del diferencial Y, que hay que hacer la sumatoria sobre todo. ¿Entienden sí. cómo se trabaja con esto? Bueno, eso lo vamos a ir viendo despacito con ejemplos. ¿Está? Y yo les voy a dejando alguna tarea para que ustedes la vayan haciendo. Y súbanos por favor este video, profesor, sí, a Sí, volver a ahora se verlo. lo subo. Creo que le subí todo hasta ahora. Creo que nos Sí, faltan. estaba todo, sí. Sí, sí, están todos, Eso, están todos. están todos. Les voy a subir este video, voy a mirar también qué le falta y bueno, vamos a descansar 15 minutos, posiblemente hoy no haga mucho de historia Bueno, porque estoy muy mal de la garganta. Mucho esfuerzo hice para poder dar esto y ¿cómo es? Esperen que voy a salir de acá. Lo que voy a hacer es nos conectamos dentro de 15 minutos y lo que voy a hacer es, voy a hacer un pantallazo de lo que quiero que lean o que terminen de leer. ¿Está claro? Sí, sí. bueno, profe, De gracias. historia. Porque les voy a dejar bastante tarea de historia, porque no dimos mucho y posiblemente después del receso dé 2 charlas de historia para resumir un poco lo que falta después de Galileo. Hay que terminar Galileo y falta todavía algunas cosas interesantes de historia para ver. ¿Está? Sí, sí. ¿Quedó Nos vemos claro en 15. entonces? Nos vemos en 15 minutos. Perfecto. Muy bien. Bueno, nos vemos la semana.